hay que decir las cosas muy suavecitas, que la gente puede sentirse mal, que hay que celebrarles los cumpleaños. Yo he oído de eso. Fue mi cumpleaños y no me felicitó. Ujú. Sí, ¿por qué me va a felicitar? ¿Por qué más da? Pues si no ha vuelto a nacer. Ujú. Nada más cumplió un año más. ¿Qué le felicitas? Pues no, no me felicitó. Yo estoy muy sentida. Porque no vino. Porque sí, o no me habló, no me mandó algo. Pues es que, ¿cómo que no celebró mi cumpleaños? Yo digo, O los aniversarios. Bueno, es algo igual. Los aniversarios. Los aniversarios de boda. No, pues ya te los imaginas. no, mi familia me tiene. Yo no voy ni a bodas, ni a cumpleaños, ni a nada. Ya ni me invitan. Lo cual me parece excelente porque ni siquiera me siento incómodo de que no voy. O sea, ¿a qué voy? A verlos, a convivir. A con convivir. ellos. ¿Quién va a querer convivir con ellos? Si fueran gente más o menos civilizada, pero no son. Entonces, ¿qué hago con ellos? Hablan de pura simpleza. No estoy como para eso. Pues sí, ya. El único hermano con el que yo podía entenderme murió hace muchos años. Ya. Era el único con el que dialogaba. Con los demás, nada más hablan de la televisión, de la última película, del dinero. Esas tonterías. Que si voy a comprar la casa, que si voy a venderla, que si la voy a arreglar, que si va a venir no sé quién, que si la suegra se enfermó, se rompió la pierna, que no importa. Uh-huh. Ay, sí, cierto. Pura apariencia. Mi última hermana murió hace poco. Sí, nos platicaste. Sí, así es que ya. Tengo muchos sobrinos, pero ni me relaciono con ellos. Son muy simples. Uno de ellos, por ejemplo, vende OmniLife y dice que esa es la maravilla del mundo, que después de OmniLife no hay nada en la vida. Ni antes. Ni antes, no. Esa es la esencia misma de la vida. Y son unas hierbas baratísimas que venden carísimas. Claro. ¿El Yerbalife? Que se están haciendo millonarios. Ya, es... ¿El Yerbalife? El OmniLife. OmniLife es una mezcla de fibra más la hierbita fulana, la hierbita mengana, la hierbita perengana. No tienen mayor chiste. Eso uno lo puede hacer baratísimo. Sí, que te lo ponen en un empaque bien bonito. Una vez me enseñaron un frasquito así que costaba 800 pesos. Y empecé a ver que tenía perejil, mejorana. No es posible. No es posible. Y caemos redonditos. No, y además me lo enseñó la hija de una mujer que estaba muriendo porque no quería ni comer ni beber. Dice, es que mi amiga me dijo, te va a costar, pero tu mamá se va a levantar. Pues no, le dije, esto no sirve de nada. La mujer quería morirse, dejó de tomar agua y se murió. En 3 días se murió. Es que esa es la cosa también, que no vemos la otra parte muy importante, que la otra persona ya se quiere morir, ya se quiere ir, ya, bye. También así. Se me hace que no nos... La señora Agustina. Y es que le pasó que yo no sé por qué el marido se casó con ella, porque yo la veía feísima. Y el marido más o menos. A lo mejor era bien buena gente. Puede ser, pero el marido acabó engañándola y entonces ella entró en una gran depresión. Y se murió. Y luego se murió su sobrino que tenía cáncer del páncreas. Pero pues tan ignorante decía, yo creo que eso no es cierto, porque yo pues no me siento bien. Yo le decía, es que no tienes por qué sentirlo. Y no te va a doler porque el páncreas no duele, pero te vas desgastando. No, le salió un ganglio, se le inflamó un ganglio enormemente. No, pues ahí se inflamó, yo digo que lo piquen para que le salga el... Y no hay nada. ¿Y se murió? Y pues yo supongo que se murió, ya no se comunicó conmigo, me preguntaba cosas, todo el tiempo me preguntaba cosas así como muy elementales.
a partir de un prejuicio, ¿no? Una pregunta. Que a mí me parecían tan raras las preguntas de él. Pero bueno. Sí. Sí, porque eran cosas así como eso. Bueno, y si de pronto me operan, no, pues no se pueden operar porque eso no es operable. ¿Por qué no es operable? Pues porque aunque te quiten un pedazo, está afectado todo el órgano. Entonces da igual, no te lo pueden quitar completo porque te mueres. ¿Y por qué me muero? Bueno, porque el páncreas sirve para esto y para esto y para esto, güey. Y si me dan pastillas... Quería llegar como que hasta el meollo. Sí, se enredaba él solo. Pero bueno, regresemos. ¿Dónde andábamos? ¿Qué te digo? Nos quedamos... ¿Te acuerdas que te dimos una revisada a esto que yo te pedí que por favor me dieras los cuatro, los sota, caballo, rey que giraban alrededor? Sí. Ahí te quedaste. Estamos en Pero Shin. te creo con eso. En Shin. Shin. Está bien, ahorita te digo. Espérame un segundito porque hice aquí un ejercicio, pero no lo encuentro. Eso de sota, caballo y rey ya lo vi. Esto. Exacto. ¿Te acuerdas que lo copiaste? Oh, sí, lo tengo aquí marcado. Man. Bueno, ese es el principio general. Ahora bien, el problema es que se tienen que combinar unas cosas con otras. Y lo primero que debo hacer antes de que demos un paso más después de Shin, recuerda que son 3 letras madres, 7 que corresponden a los días de la semana y 2 que corresponden al zodíaco. Es decir, letras madres, letras simples y quién sabe cómo se llaman las 7 letras dobles y 12 letras simples. simples. Las letras dobles son un problemón, porque si les ponen 3 letras madres, ¿qué más, Mario? 3 letras madres, 7 dobles y 12 simples. 7 dobles y 12 simples. Sí, las letras dobles tienen la condición de que si les pones un puntito cambian. Entonces, sí que es un problema, porque esas letras de puntito, dependiendo dónde vayan, cambian hasta de nombre. Por ejemplo, la Bet con puntito se escribe con B de burro y sin puntito se escribe con B de vaca. La Gimel. La Pei Fey. puede ser Fei o puede ser otro Fei cuando es final y se escribe de 3 maneras distintas. Entonces es un lío enorme. Pero bueno, dejemos ese lío enorme. Simplemente te quiero mostrar este ejercicio. Ese ya lo hicimos. En este pones arriba Aleph, a la izquierda Bet, a la derecha Gimel y arriba Dalet. En el centro Dalet. En el primer triángulo. En el primer triángulo pones Aleph, Bet, Gimel y Dalet. Y vas para abajo. Luego hay otra en la que pones Keter, Jogma, Binah, Gesed. Y en el segundo triángulo empiezas con Gesed, Geburat, Tiferet, Netzach. Y luego en el siguiente triángulo empiezas con Netzach, Hod, Yesod, Malhut. O sea que así como lo haces con las letras, los mismos triángulos, hay que hacerlo con los sefirot. Es lo mismo. Y luego tienes que hacer otro como este, de Yod, Hei, Bod, Hei. Porque en el tarot es 1, 2, 3, 4. Aquí hay que poner Yod, Hei, Bod, Hei. El segundo Hei se convierte en Yod. Y entonces, así le sigues. Y con eso se hacen unos enredos terribles. También tenemos que ver cuáles de las letras son portadores de semillas
y cuáles son ya dadores de semillas. ¿Eso no lo va a hacer? ¿O lo Sí, vamos a todavía copiar? nos falta Ah, ok. bastante de hacer. Mario, pero un pequeño problema que veo yo acá es que no son con los sefirots, no serían siete triángulos, Son sino que 3. solo 3 Sí, triángulos nada más. pero a Esa es veces dan la única. vuelta. Por ejemplo, en el caso de la astrología, del círculo de la astrología, los vas colocando y le sigues dando vueltas a los 32. Entonces pasan cosas raras ¿Cosas del...? porque las ¿Alcohol? mezclas se hacen complejas, pero bueno, eso es parte del sí. conjunto. Bueno, Ese es el alcohol y ahí hay Hago otro. Mario, Sí, hago los triángulos y saco los 12 signos zodiacales, ¿ya? sí, claro. Pero Y ahí le de todo eso yo estoy trabajando unos cuadritos, pero me ha llevado cierto tiempo. El del Stanhome. ¿De moscos? Ajá, pero viene así. Esto de los moscos está terrible. Se me hace que ese sí me da miedo, fíjate. Y el, Veme los brazos. ¿cómo se llama esto? La citronela no ayudará. No, dicen que sí, pero hay que estarla Tallando. sí, más acopiando. Yo les eché de todo y claro que lo que se les echa uno se va. Sí. No, ya está. Anda Estuve como uno. matando, es que yo tenía aquí el perchero con el matamoscas colgado, pero Paco se llevó el perchero cuando desarmé me lo dio, se lo llevó para colgar sus cosas, ahora le tengo que quitar el perchero, poner el matamoscas, pero sobre todo encontrarlo porque no sé dónde fue a parar. Con tu permiso, Mario. Sí, tu o amiga comprar otro. ¿El de este? Sí. ¿El del Stanhome? Sí. No, ese lo vendió una tía. A ver, ¿qué otra? De una chica. Sí, Fíjate que estoy haciéndome los exámenes porque parece que si quiero ir a México tengo que llevar el examen para presentarlo cuando entro allá al avión. sí, Ay, no está encuerado. eso piden. Que te traigas el examen que no tienes COVID. Viene de Los Ángeles, entonces necesita hacerse el examen para subirse al avión. No me digas. Y ya sabes que después, si no te vacunaste, no te van a dejar subir. Hay que ir ahorita antes de la vacuna porque si no... Cosa que a mí no me importa. Oye, pero ya ahorita a los mexicanos no nos dejan salir, ¿verdad? A No. Estados Unidos. Pero mire, es tan sencillo como esto. Si de veras todos nos pusiéramos de acuerdo y dejáramos de viajar todos, se arrepentirían de lo que dicen. Las compañías aéreas presionarían terriblemente. Oye, todo lo que han perdido ahorita. Claro. Todo lo que han perdido. Pero todo eso pues, lo maquinan unas gentes Y muy se poderosas. cooperan entre unos y otros y ya. Sí. Bueno, Mario, con las letras hebreas te saldrían cabal los siete árboles, ¿ya? Los 7 triángulos. Sí. Con las letras, con los sefirotes saldrían solo 3, con los signos zodiacales saldrían 4, solo son 12 signos. Son 12 signos y son 32. Entre los sefirot y los senderos son 32. Entonces, los acomodos son bastante difíciles porque unos van para la izquierda, otros van para la derecha. Es verdaderamente, yo creo que son 2000 años de andar buscando qué hacer. Y nos tienen locos, pero vamos a entrar a Bet. Bueno, ¿qué hubo? Buenas tardes. Sí, aquí está, pero no un diluvio, empieza a llover. Es que luego en ciertas zonas de la ciudad está lloviendo y no está estando a Da seco. calor, ¿verdad? Si es TH, sí. Muy bien, yo lo veo. O no, no sé. Sí, Escucho que yo hablo como los Aquí, hasta escribo luego. como. Es con TH, bet. no, Bet. Bet es Bet. Ok. Es decir, les voy a platicar Te eso. burro. Es importante.
No, es que si tiene puntito, porque si no tiene puntito es con B de vaca, porque es letra doble. Bueno, pero les voy a platicar. Aquí el problema está en que escriben las letras como se les pega la gana y las pronuncian de una manera precisa, pero la traducción es el problema, porque nosotros decimos las cosas como las vemos, pero en inglés la pronunciación es distinta. Entonces, como lo que nos llega a nosotros lo tradujeron primero al inglés y luego nos lo traducen al español, les dejan lo que pudiéramos llamar los auxiliares del inglés para la pronunciación. Y nos crean unos problemas terribles, por eso era Chocma en vez de Jocma y Chesed en vez de Gesed. Y eso nos crea muchos problemas. Pero bueno, entonces esta letra se llama Bet, simplemente Bet. Y la otra, sin puntito, se llama Vet. Yo no puedo diferenciar entre Bet y Bet, pero hay quien sí. Yo tenía un jefe polaco que me decía, no, está usted diciéndolo con la letra equivocada. Oye, a mí me decían, ¿cómo te llamas? Yo, Eva. Pues sí. Eva. Sí. Eva. Y me ponían Eva. Sí. Tenía que ser, no, entonces te llamas Eva. Y yo, ¿es Eva? Casi Eva. Eva. Sí. O sea, ¿Cómo te llamas? Acuérdate de Adán. Sí, Eva. pero para mí, pues, Eva. O sea, Eva. Pues Y no yo te las oigo igual. Eva y Eva las oigo igual. Y no te decían así como que, ay, la novia de Adán o ay, siempre. la carrilla. Siempre. Y la respuesta siempre sería, por eso soy tu madre. Y la mujer del pecado. Y la El bullying con Eva. sí. La tuya le dice que Pues muy bien, entonces estamos en Bet. Es la segunda letra fuerza, ¿sí? ¿De qué me perdí? Porque se me podía esta babosada. Nada, no te preocupes. De Eva. De nada. De Eva. Estábamos con Bet. Bueno, entonces... La letra fuerte dice. No, a todas se les llama letra fuerza, porque son poderes. Es que para los judíos cada letra tiene un poder y por eso es una letra y una fuerza. Y no podemos evitar entrar en el juego de ellos porque es su lenguaje. Bueno, entonces Bet, ahí se produce una condensación o una interiorización de la luz de Aleph, porque se dice Aleph, no Aleph. Bueno, entonces vamos a ver qué es eso. El Boré, la providencia, manda su luz a los seres humanos y es lo único que manda. Es decir, el Boré no hace otra cosa que donar luz. Estamos en la cábala judía y al donar luz, entonces uno tiene que tener un receptor de la luz. Y ese receptor de la luz generalmente es muy chico y está cubierto por un filtro. Entonces no siempre entra completa. Más bien casi nunca entra completa. Y el filtro puede ser el recipiente puede ser muy chico y el filtro muy espeso. Entonces hay que hacer crecer el recipiente y hay que adelgazar el filtro. Traducido a nuestra manera de ver las cosas, hay que convertirse en un mejor receptor de la inspiración divina y hay que ser menos puntilloso con lo que aparece dentro de uno, porque normalmente queremos que lo que surge se parezca a lo que deseamos o a lo que somos, y como lo que aparece en estos trabajos es distinto, no es ni lo que somos ni lo que deseamos, lo rechazamos.
¿Te siguen picando los mosquitos? Sí. Mario, este Ok. receptor no es anabe-coag. Se llama CLI. Podemos echar baigón si quieren allá abajo. Sí. ¿Tienes? Nosotros oíamos al... Sí. Espérame un segundo. Ah, este es cloro, este es cloro, este es alcohol. Ya me eché uno. ¿Ya? Aquí traigo yo uno. No los veo, ¿eh? ¿No? Pero tenemos los 5 ronches. A mí hacen una tortota también, no sé. No, pues esos mosquitos no tienen. Aquí está el baigón. A ver, échale tú. Con que le echen abajo, si quieren le Sí. echamos a las mesas abajo. A ver, ¿de qué lado de la derecha? Yo por eso me puse botas. Pues sí, Ya la traían picoteadas. no hay cosa que me moleste más que me piquen en los pies. Ay, sí. Ay, Y sí. luego el huesito abajo del talón, en el... Sí, son especialistas. Entonces se van a ahogar con el baigón. Sí. Los moscos a nosotros. Déjenme ver si hay algo más que pudiéramos poner. ¿Qué más? Sí, ¿qué es lo que produce? Produce una condensación, una interiorización de la luz de Aleph. Estaba yo hablando del Kli, que es la vasija en la que recibimos la luz, y estaba hablando de el filtro que no permite pasar toda la luz, y explicando que el Kli es nuestra capacidad receptiva y que el filtro son nuestros prejuicios. Para decirlo de alguna manera práctica, son nuestros prejuicios, nuestra manera de ver el mundo, que no deja entrar una novedad, algo distinto, algo que pudiéramos considerar más real, pero que nosotros vivimos pensando que lo que creemos y lo que nos enseñaron es real y lo que vemos. Entonces vivimos en una confusión. Bueno, entonces en Bet se produce una condensación de esa luz, se interioriza en el Kli. El Séfira que la representa es Jochma. ¿Por qué? Porque la primera letra es Aleph y la primera letra es Keter, o el primer número es Keter y el segundo es Jochma. Bueno, entonces representa la etapa de interiorización del designio divino. En el cristianismo se habla del plan de Dios. Los judíos le llaman más bien el designio divino, pero en última instancia estamos hablando de lo mismo. Entonces diríamos que uno debe interiorizar. Yum. ¿Ya? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Justamente ayer estaba pensando en usted. Muy bien. Sí, muy bien. No. Me cuido muy relativamente. Porque la verdad es que si pesca uno el bicho, se cuide o no se cuide, tiene defensas, sobrevive; no tiene defensas, se muere. No, si la cosa es más o menos violenta, pero bueno, pues ¿qué se puede hacer?
Sí. Sí. No llevo tan duro, ¿no? No llevo tan duro. Ah, mira, ya puso un texto. Sí. Está bien fijo, no se va a caer la casa. Sí. Sí, cómo no. Sí, sí. No, a lo mejor es una sola pregunta ahí, natural y ya. Sí. Muy bien. Valeria o Ricardo. ¿Cómo no? Sí. Igualmente, que le vaya muy bien. Hasta luego. Es una alumna ocasional. Y sus hijos quieren saber algo de la historia de México, que piensan que sí. Ella dice que no me entendió al hijo. Ya sé, deben preguntar cualquier simpleza. Si preguntaran cosas más difíciles, ¿cómo se llamaba el sucesor de Cacama? ¿Quién sabe? Sí, pero eso se ve en cualquier libro de historia. Eso no es difícil. Lo difícil es interpretar la historia de México. Porque México es un país muy enredado. Muy enredado. Bueno, no estábamos en eso. Estábamos en que es la interiorización del designio divino, que sería el equivalente del plan de Dios. ¿Qué quiere decir interiorización? Que uno lo compre, que uno se quede con él y lo comprenda. Toda energía, para ser manifestada en cualquier plano, necesita pasar por la interiorización, porque hay que llenar ese receptáculo a través del cual nos vamos a expresar antes de que pueda derramarse al exterior. Y esa condensación de esa fuerza divina produce el amor. Es como lo definen, produce el amor. Esta manera de ver las cosas implica toda una concepción que no necesariamente corresponde a lo que pudiéramos calificar como nuestra cultura cristiana. Se parece a veces, pero no necesariamente corresponde 100%. Entonces, para el mundo judío hay tres características divinas que son importantísimas: la ira, el amor y la justicia de Dios. La que no es una es otra. En este caso, la condensación de su fuerza da un sentimiento amoroso, pero ese sentimiento amoroso ellos lo conciben como una sumisión, es decir, el ser humano se encadena a Dios, se somete a Él y pacta con Él. Ellos interpretan que cada desgracia que tiene el pueblo judío es porque rompieron de alguna manera el pacto. Entonces se la pasan rompiendo el pacto porque les sucede de todo. Pero bueno, así lo interpretan. A nivel humano, es un amor no revelado del que no tomamos todavía conciencia, pero sí actúa dentro de nosotros y nos lleva a ser fieles a la ley. Y en el caso de lo humano, pues a una persona. Pero en realidad para los judíos, la fidelidad a la ley es un elemento clave. Cuando no se es fiel, entonces Dios castiga a todo el pueblo judío. Y este es un punto difícil. Ese ruido que se oye es la lluvia
y la única forma en que lo vamos a evitar es con unas transformaciones que voy a hacer para irnos a la biblioteca en vez de estar aquí, y de esa manera vamos a poder no oír los ruidos de la lluvia. Es que allá no hay techo de lámina, entonces no se oye igual. Entonces, el Bet nos hace obedientes al propósito divino, pero no somos conscientes de la existencia de ese propósito. Y ahí sí tenemos que tener una, ¿cómo pudiéramos decir? Una claridad al respecto de si somos conscientes, no somos conscientes, etcétera. Vamos a ver qué es eso. Se los voy a contar de una manera muy sintética, y si quieren extenderse me dicen. ¿Cuál es la condición de Dios? ¿Cuál es su manera de presentar el mundo? Bueno, entonces vamos a empezar con la creación. Cuando Dios decide crear el mundo, lo decide crear con un propósito. No porque sí, no para que sí, no para tener un juguete, sino para tener algo que Él necesita. El mundo judío sostiene que hay que mantener la integridad de la unidad divina, y cuando hay fracturas en la unidad divina hay que restañarlas cumpliendo la ley y orando. La oración es muy importante. Entonces la idea es que Dios creó al hombre para tener quien hiciera cierta labor. Una parte de la labor es componer las fracturas en la unidad divina. Pero otra parte que es muy importante es evolucionar. ¿Por qué esto? Bueno, los cristianos conciben a Dios como un ser completamente perfecto, sin defectos de ninguna especie. Es perfecto, es completo, no hay más que Él, y todo es Él, y todo es perfecto porque nada más es Él. Sin embargo, los judíos no. Cualquiera que tome la Biblia y la lea, se va a dar cuenta de que Dios se equivoca cada rato. Todo le sale mal. Y tiene que estarlo corrigiendo, porque no es perfecto. Su perfección consiste en poder evolucionar. Y cuando el Espíritu se manifiesta en nosotros en forma del alma, toda la experiencia de vida va destinada a esa evolución. A ver si soy más claro. Cuando el Espíritu, que es uno solo universal, a través de la materia se manifiesta, que se equivale a decir una vida humana, esa vida de manifestación tiene el propósito de ensayar y por prueba y error, por demostración palpable en la práctica, evolucionar. Entonces, cuando uno se da cuenta de que eso que llamamos alma no es sino la presencia superior ensayando en el mundo lo que le permite evolucionar, en ese momento entendemos el sentido de nuestra vida y el trabajo que debemos realizar para esa evolución. Y en esas condiciones ya somos conscientes. Sin embargo, mientras más conscientes somos de la presencia divina, menos ganas tenemos de estar en el mundo y más ganas tenemos de ir a la presencia divina. Entonces, ha creado un velo. Ese velo no nos permite ver las delicias celestiales, para decirles de alguna manera. No nos permite ver lo que significa estar en estado de armonía y de fusión, o
como dicen los judíos, de asociación. Y como no nos permite verlo, pues ni siquiera nos imaginamos qué estamos haciendo aquí. Más de una vez nos lo preguntamos y hay gente que dice que no está haciendo nada, que es una inutilidad, que no quería ni nacer, como si la decisión fuera de la persona. Bueno, entonces el asunto es que de todas maneras la persona está en el mundo cumpliendo eso y el velo no le deja ver la razón de las cosas. Muy bien, ese velo lo sostiene, desde la perspectiva nuestra, lo sostiene el engañador. El engañador en español es el equivalente a Satán en hebreo. Para ellos un Satán es un engañador. De tal manera que mantiene la ilusión del mundo. Si viéramos ese velo desde el cielo, el que lo soporta es Luzbel. Y aquí ya les puedo decir algo que les va a sonar muy raro, porque Satán es la figura asociada con Saturno y Luzbel con Júpiter. Entonces todas las relaciones de Luzbel con Júpiter sacuden el velo. Perdón, no, Luzbel con Satán, Júpiter con Saturno sacuden el velo. Por eso la alineación de Saturno y Júpiter en esta época produce, según dicen los astrólogos, tantas desgracias, porque ese velo se sacude. Entonces vemos la muerte de más cerca y vemos la vida más amenazada. Bueno, y pensamos en renovar el sentido de la vida. Todo eso es producto del acercamiento de los dos que sacuden ese misterioso velo que nos oculta el paraíso. Vamos a llamarlo el paraíso. Sí. Antes de que pases otra cosa, porque me interesa entender esto porque no es el mismo trabajo de Satán que de Luzbel, vea. No es el mismo trabajo, pero hacen similarmente lo mismo. Es que lo hacen desde dos ángulos. Luzbel lo hace por iluminación divina, porque tiene el concepto de lo que es el objetivo de la divinidad. Y nosotros cuando lo vemos con luz humana. Ya se fue el internet. ¿Sí? No, aquí estoy, vale, estoy. ¿Tú estás? Pues aquí se fue, pero no le hace. Qué bueno que sigues estando. Entonces, vuelvo. Cuando lo vemos desde el Luzbel, lo vemos con la luz divina. Imagínense que Dios dice, estoy encarnando en miles de criaturas porque esa encarnación me permite probar cosas y evolucionar. Dios en su unidad no puede experimentar nada porque no hay nada fuera de él. Para eso se divide inmanentemente dentro de sí mismo en un juego de espejos. Y cada una de las imágenes de ese juego de espejos es un ser humano. Esos seres humanos que se sienten individuales e independientes son solamente reflejos de la luz divina. A eso le llamamos las almas. Entonces, a través de esas almas, de esos reflejos, Dios experimenta y evoluciona. Pero nosotros no nos damos cuenta. Pensamos que somos individuos, que somos independientes, que tenemos un juicio propio, que podemos ver las cosas con gran objetividad. En fin, una gran cantidad de supuestos que nosotros hacemos y que en realidad no tienen nada que ver con el hecho que les estoy relatando. Entonces, en cierto momento, en esta altura, somos obedientes al propósito divino porque estamos en el mundo y queremos seguir en el mundo y estamos contentos de estar en el mundo y lo gozamos y le buscamos.
y no nos damos cuenta que estamos aquí porque tenemos que estar. Simplemente lo consideramos como un don. Entonces, se nos ocurre siempre acercarnos a Dios con la idea de que somos independientes, criaturas más o menos por ahí sueltas, y le pedimos cosas y le damos argumentos y queremos divertirnos, etcétera, porque ignoramos que estamos cumpliendo la voluntad divina en nuestra manifestación. Bueno, todavía no nos vamos a dar cuenta hasta muy adelante, pero muy adelante. Más o menos cuando lleguemos al carro. Y el carro está muy adelante. Bueno, entonces, por lo pronto, inconscientemente, sin darnos cuenta, nos hacemos obedientes al propósito divino. Entre los elementos... Este es el trabajo de Luzbel. ¿Y el de Satán sería igual o sería cómo? No, el de Satán es el autoengaño, pensando que nosotros somos independientes, individuos, que queremos gozar el mundo, que el mundo es para estarse disfrutando muchísimo, no nos queremos morir. Son los filtros que tú nos estabas mencionando anteriormente. Claro, son los filtros, nos autoengañamos. Esos filtros los usa Satán para autoengañarnos. Eso es. Okay, en vez de decir como San Francisco, hazme instrumento de tu paz, lo que decimos, yo soy independiente, tengo mi libre albedrío, hago lo que quiero vivir, quiero gozar y quiero divertirme. Lo curioso es que, de acuerdo con la línea judía, Dios creó a las criaturas del mundo, específicamente a nosotros, para que gozáramos la vida, para que la pasáramos bien en el mundo, mientras aprendemos todas las cosas que hay que aprender y desarrollamos todo lo que hay que desarrollar. Entonces aquí el problema está en que nuestra inconsciencia nos mete en ciertos líos, porque como no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, de pronto nos pasamos de desviación y pretendemos lo que no cabe pretender, y el resultado generalmente es fatal. Hay quien dice que el ser humano ha pasado por 3 grandes cambios que tuvieron que venir de fuera. Los creyentes dicen que esos cambios los hizo Dios, pero les voy a leer un poquito de esto. Alfred Russel Wallace, que es una especie de contestatario a Darwin, considera que la capacidad del hombre para la estética, la comunicación y el simbolismo no puede descansar en la propia selección natural, sino que requiere alguna otra influencia, ley o agencia que lo produzca. ¿Por qué? Porque la pura biología no puede conducir ni a la estética ni a la comunicación, y menos todavía al simbolismo. La biología es de hechos concretos. Entonces, este hombre Wallace defendió la idea de que algo del universo invisible del espíritu había interferido al menos 3 veces en la historia. La primera sería la creación de la vida a partir de materia inorgánica. Esta es una intervención divina. ¿La creación de qué? ¿De la vida? De la vida a partir de la materia inorgánica. Nosotros somos materia orgánica, lo hizo a partir de la inorgánica. La segunda es poner la conciencia en los animales superiores. Nos hace conscientes de nosotros mismos y de nuestra misión. Y la tercera es la creación de facultades mentales superiores en el ser humano. Zacarías Sitchin, que ha sido tremendamente criticado por los académicos, lo cual quiere decir que ha de ser un sujeto fantástico, porque cada vez que los académicos se lanzan contra alguien es que están sintiendo que se les mueve el piso. Zacarías Sitchin hablaba de 3 momentos de la historia que fueron
vamos a decir, impensables y decisivos. Por ejemplo, el descubrimiento de la agricultura es algo inusitado. Es decir, una cosa es que uno tome los frutos de los árboles y de la tierra, etcétera, y otra que empiece a pensar en sembrarlos. Es una cuestión un poco extraña, porque hay casi que inventar toda una idea. Y luego, cuando decide sembrarlos, se le ocurre otra, al ser humano, si es que se le ocurrió al ser humano, otra idea muy extravagante: mejorar las semillas. Es decir, ¿cómo puedo yo concebir el procedimiento por el cual puedo hacer unas combinaciones que me producen semillas mejoradas? Porque el trigo original, las manzanas originales, la cebada original eran casi no comestibles. Eran tremendamente duras y pequeñas. Los granitos de trigo eran chiquititos, como los maicitos también eran pequeñitas las mazorcas. Y de pronto tenemos una agricultura en que empezamos desde cero, ya con semillas mejoradas. Eso no se entiende. Pero Mario, fíjate que el Popol Vuh habla de esto exactamente, de que unos seres ayudaron a los mayas a mejorar el maíz también. Sí. Como que está combinado ahí algo hay que no la agarramos todavía. Claro, es que no es la única cultura que habla de eso. Los sumerios dicen de los extraterrestres. Los mayas también hablan de unos seres que ayudaron. Y otras culturas hacen lo mismo. Los indios Hopi también hablan de seres que los ayudaron. Entonces, dicen que los viracochas también ayudaron, sí, a los indios y a los aymaras. Sí. Entonces, aquí el problema es que no les creemos, pues. Nosotros solamente creemos lo que dice nuestra cultura. Sí. Les voy a hacer un comparativo. Nos cuesta muchísimo trabajo pensar en casi cualquier cosa de la mitología. Decimos, no, eso es imposible, es irreal. Trae un zancudo aquí. ¿Perdón? Trae aquí un zancudo. ¿Un mosco? Sí, luego le va a picar después. Eso. Es capaz de picarme, sí. Sí, pero una de esas se muere por picarme. Le sale peor. Bueno, entonces les decía que hay esa condición de no creer en la mitología. Pero si se trata de la mitología cristiana, las personas creen todo, absolutamente todo lo que les digan. Aquí estoy. Bueno, está bien. Entonces, si a la gente le dicen que María tuvo un hijo y conservó la virginidad, lo creen. Si le dicen que Jesús ascendió al cielo vestido con sus sandalias, lo creen. Si le dicen que María también, que cuando murió bajo Cristo se la llevó completita al cielo, también lo creen. Y si les platican de cualquier otra cosa, la creen y la van a creer porque tienen la fe. Estoy en este momento oyendo, porque no lo tengo físicamente, sino que lo conseguí de una manera ilegítima, el libro que se llama Más que un rabino, que es la historia de Jesús, escrita por César Vidal, que es un historiador muy destacado, pero como al mismo tiempo es un católico muy católico, entonces él dice que históricamente nos demuestra lo que de historia no tiene nada. Por ejemplo, él dice, es que Jesús cumplió la profecía porque a los 473 días que dijo Daniel tal cosa, en ese momento apareció Jesús. Y todas esas son
unas maquinaciones de fechas que cada quien las interpreta como se le pega la gana, pero para su fe eso es verdad. Entonces, ahí tenemos que tener todo el cuidado del mundo. Pero bueno, él lo cree y lo cree ciegamente. Si fuera nórdico, diría que es mitología. Y que es, bueno, una imaginación, y los que describiría diciendo, ellos creían tal cosa. En cambio, esto de Jesús lo da por hecho. Para él, la profecía de Daniel, capítulo 9, versículos tales más cuales, decía que 70 semanas, pero cada semana es un año, y como es por 7, son 473, y si vemos en el año que escribió el libro, que no es cierto, le sumamos 473 y nos da el año 26 cuando Jesús encontró a Juan el Bautista. Y eso me suena igual que lo que dicen los que hablan de extraterrestres y de otras cosas de esas, ¿no? Hacen que... Sí, si le sumas 14 y le quitas 3 y le pones 25, entonces apareció fulano y dice, no me digas. Bueno, entonces la tercera era dar facultades mentales superiores al ser humano. Entonces, él creía, como yo creo, que el ser, la razón de ser del universo es el desarrollo del espíritu humano. Por decir esto, han dicho que es un espiritualista y que no son ideas científicas. ¿Por qué? Porque llaman ideas científicas a lo que ellos creen. Pero bueno, entonces estábamos en el punto en que podemos o no manifestar la fe en los fenómenos sobrenaturales. Pero el problema es que en este caso de las letras hebreas, estamos dentro del terreno de la fe de la cultura hebrea y tenemos que tomarla en el valor que tiene para nosotros. Hasta ahí. Sin embargo, para explicarla es necesario definir estas cosas. Así es que, desde ese punto de vista, la letra B nos habla precisamente de esa etapa de interiorización del designio divino, de la que no hacemos conciencia, pero sí obedecemos el propósito. ¿Cómo tuviste que dar la gran vuelta para explicar esto de la letra Bet? Sí. Bueno, ¿qué es Bet? Es el segundo estadio del fuego. Y ese es tu segundo estadio del fuego, lo podemos definir como una iluminación interior. Es un choque luminoso que al entrar a nuestro fuero interno nos purifica y nos transmuta. Yo voy siguiendo el texto de un grupo argentino que se llama Saber Tarot y complemento con algunos comentarios. Aquí tengo que hacerles esa advertencia para tener lo que pudiéramos llamar una autoridad o un texto de personas que tienen arraigo en esto y darle certidumbre. También les podría exponer de propia imaginación, pero me parece más razonable, más lógico que lo haga sobre esa base. Entonces, en el ciclo zodiacal, el Bet corresponde al signo de Leo, porque es el segundo estadio del fuego. ¿Cuáles son los 3 estadios del fuego? Bueno, pues el primero es Aries, el segundo es Leo y el tercero es Sagitario. Entonces, cuando hablamos de Sagitario, nos estamos refiriendo, por supuesto, a la tercera fuerza del fuego. Y en este caso estamos haciendo una visión astrológica. Y pasamos y brincamos de la astrología al tarot y del tarot
a quién sabe qué otra cosa, a la cábala, y de la cábala no sé dónde, y de esa manera es que estamos brincando por todos lados. Pero estamos precisamente en el punto de los 3 fuegos, que son Aries, Leo y Sagitario. No Bueno, mencionaste a los mosquitos, man. ¿cómo? No mencionaste a los mosquitos tampoco. ¿A los qué? A los mosquitos. Ah, los mosquitos. No, los mosquitos andan por aquí que me quieren picar. Se me paran en la frente y se me paran en la pierna y me rasco. A mí ya me picaron hasta encima de la ropa. ¿Sí? Sí, La próxima vez vengan con pantalones gruesos, sí. pero muy gruesos. Los vaqueros son magníficos para eso, ¿no? Como que no pasa la agujita Bueno, entonces en el ciclo zodiacal el Bet corresponde al signo de Leo, que es el segundo signo de fuego, y también número 2 en el orden de la manifestación zodiacal. En el orden planetario, Bet corresponde a Urano. Es el primero de los planetas emanados de la nebulosa central, representada por el Keter, que es sol oculto, porque hay un sol manifiesto y hay un sol oculto. Bueno, esa correspondencia con Urano es una conclusión moderna. A mí me interesa mucho dejarles esto claro, porque Urano fue descubierto muy recientemente. Esto no es en la tradición judía. En la tradición judía Urano no existía, simplemente no existía. Bueno, en el tarot el Bet aparece bajo la forma de la sacerdotisa, que es una espiritualidad pasiva, o sea, interiorizada. No es una especie que se exteriorice, no es esa espiritualidad que se vuelque en otros, es pasiva, es receptiva. Es la segunda carta, va Mario, la Claro. sacerdotisa. Y el símbolo del Beit es una morada, una casa. Entonces es el arquetipo de todas las moradas, de todos los recintos que la vida necesita para manifestarse. Esto es importante, es el modelo o arquetipo de todos los recintos, de todas las moradas. Bueno, entonces es pasivo. Como morada primordial, también se identifica con el vientre femenino, en el que se prepara un nuevo ser. Entonces ya tenemos varias definiciones de el Beit o Bet. Su lugar natural en un juego es la posición 2, la posición de G en el triángulo, Yod, G, Bot, G. Eso pues es la posición de G. En cualquier otra posición indicaría que algo está alterado en relación con lo que estamos viendo o con el objeto de lo que estamos viendo en las cartas. Aquí es importante esa aclaración, porque cada cosa tiene su lugar y las cosas deben quedar en su lugar. Bueno, la tercera letra es Gimel. Es la tercera letra de fuerza y representa la exteriorización de las energías del Aleph que se concentraron en el Bet. Entonces hay unas energías activas, se concentran, son de Aleph, se concentran en el Bet y en el Bet se guardan y en el Gimel se exteriorizan. Se hacen visibles siempre utilizando al ser humano como instrumento inconsciente. De modo que en esa primera etapa representada por las 3 primeras letras, en el Aleph, Dios hace al ser humano concebir un propósito que él ignora y lo impulsa a actuar de acuerdo con ese propósito. En el Bet hace que el hombre, con su manera interna,
sea obediente a ese propósito. Y en el Gimel lo exterioriza a través de sus obras, sus palabras, su mente, su acción social. Para hacer posible esta exteriorización, el hombre deberá adaptarse al contexto social humano en el que se haya inserto. Entonces, la ley divina de una renuncia o limitación será activa en Gimel. ¿Qué es eso de una renuncia o una limitación? Todo lo que adquiere forma, adquiere una forma y deja de adquirir todas las demás formas. Entonces, cuando las cosas se manifiestan, o sea, cuando adquieren forma, dejan la ambigüedad de las posibilidades y solamente eligen una, aquella en la que se manifiesta. De manera que allí hay una limitación. Si hablamos de los elementos, el Gimel representa el tercer estadio de fuego, que podemos definir como la luz que se proyecta para convertirse en creación. Por supuesto, en el signo zodiacal, el Gimel corresponde a Sagitario, que es el tercer signo de fuego y también el número 3 en el orden de manifestación zodiacal. Entonces, las primeras 3 letras nos van a dar los fuegos. Los fuegos son, lo repito, Aries, Leo y Sagitario. Y Gimel corresponde a Sagitario. Bueno, entonces, Gimel, si hablamos de planetas, corresponde a Saturno, que es el segundo de los planetas emanados de la nebulosa central. El primero es Urano, no es cierto, el primero es Urano, que es el que acabamos de ver, que Bet corresponde a Urano, que es el primero de los planetas emanados de la nebulosa central, el Sol oculto. Saturno es el segundo de los planetas emanados de la nebulosa central y con las fuerzas del Gimel hace funciones formadoras, porque Saturno da forma, cumple objetivos. Entonces convierte la luz en realidades tangibles. Se los voy a traducir a lo que sabemos de la física. Los físicos nos dicen que en el universo solo hay ondas, trenes de ondas. Pero esas ondas, nuestro cerebro las convierte en objetos, las ve como objetos. Entonces hay una especie de conversión. Son funciones formadoras porque dan forma y convierten la luz, que son ondas, en realidades tangibles, y eso crea situaciones muy concretas. Esas situaciones concretas son administradas por Júpiter, hijo de Saturno, que es el regente de Sagitario. Entonces, ahí andamos. En esa dificultad, pero efectivamente Júpiter va a ser... ¿Dónde? Aquí lo dejé. Júpiter es el de los anillos. Es Júpiter, no, Júpiter, el Saturno es el de los anillos. Júpiter es un sol, dicen que un sol encogido, porque es muy, muy grande. Y su regente, es el regente, de Sagitario. ¿Cuáles son los regentes en la carta astral? Esto quizás es importante verlo. La carta astral tiene 3 cartas de fuego, 3 de agua, 3 de aire y 3 de tierra. En el orden en que lo dije, fuego, agua, aire y tierra, es que se manifiestan. No es cierto, se manifiestan como fuego, tierra, aire y agua. La tierra es la segunda. La primera que les dije es en las cartas, que se consideran bastos, aguas, espadas y oros.
Cambia. Sí, en la astrología cambia y es fuego, tierra, aire, agua, fuego, tierra, aire, agua. Entonces los de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Los de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Lo único que me sé. Los de aire son Géminis, Libra y Acuario. Y los de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis. Entonces, los tres de fuego tienen que ser precisamente Aries, Leo y Sagitario. En el Aleph, me cuesta mucho trabajo decir Aleph, pero en el Aleph estamos precisamente en el primer fuego, el fuego primordial, es el fuego del fuego. Entonces es el soplo primordial. Bueno, eso quiere decir que en el tarot el Gimel aparece como la emperatriz, que es la imagen femenina que indica que ese Gimel actúa a través de la imaginación, porque esa carta se llama imaginación, y ahora ahí les explico otra cosa. Cada vez que uno tiene una idea, con ella tiene que imaginar lo que va a hacer. Primero se forma la imagen y después actúa. No sale a actuar sin propósito de ninguna especie, sino que actúa con una imagen previa. Por eso Gimel, que va a ser efectiva la voluntad divina en la manifestación, tiene que partir de la imaginación. La imaginación es una fuerza femenina y esa fuerza femenina tiene la condición de cristalizar en el mundo material todas las cosas. Ay, qué padre, esto está bien padre. Sí. En las escuelas iniciáticas, ese Gimel o la letra G aparece en el centro de un triángulo. Seguramente lo han visto, por ejemplo, entre los masones. Una Y G, mayúscula, minúscula. mayúscula. Y el triángulo es la primera figura tangible que ofrece una forma concreta. En realidad, la llamamos la primera porque estamos hablando del árbol de la Cábala. De Keter a Jogma hay una línea, de Jogma a Binah hay otra línea, y con esas dos líneas se configura el triángulo que cierra el mago que va de Keter a Binah. Por eso es la primera figura. Entonces es importante, la primera figura tangible que tiene una forma concreta. O sea, esto. Es todo esto, Todo, sí. ok. El triángulo superior. Ahora bien, en la geometría sagrada es distinto porque la primera figura es el círculo, la segunda es la mandorla o almendra y la tercera es el triángulo. De manera que siempre tenemos que enfrentar eso para un lado y para el otro y estarnos moviendo y comprendiéndolo en distintos contextos. Uh-huh. Entonces, Dios no creó en el universo inferior en el que nos movemos hasta que su tercer centro, que es Binah, no entró en actividad. Tercer centro, Keter, Jogma, Binah. Entonces, la tercera letra es la indicadora de creaciones hacia el nivel inferior. Es el primer paso hacia la manifestación de Malhut. Esto es muy obvio, es muy claro, pero
con ser claro no nos resuelve mucho las cosas, porque hay que tenerlo muy en cuenta en relación a cómo en realidad van a aterrizar las cosas. No debemos olvidar que el sendero 21 que une a Yesod con Malhut tiene justamente el mismo signo de Saturno que tiene Binah. Mario, esta es geometría sagrada, dijiste, ¿verdad? En geometría sagrada, lo primero es un círculo, lo segundo es una mandorra y lo tercero es un triángulo. Aquí no. ¿Qué pasó? Bueno, ahorita salgo. Sigue, Mario. En esto, el triángulo es la primera figura. Bueno, entonces, con eso se va a crear un nivel inferior. La cuarta fuerza es Dalet y es el resultado de la acción de las tres fuerzas anteriores. Ahora sí pensemos en el triángulo. El Yod es activo, el G es pasivo, el Vav es neutro y el Dalet es la integración de los tres. Es el resultado final de que los tres estén integrados. Padre, madre, hijo, familia. Ese es el Dalet. Ese es el Dalet. Entonces, en este cuadrito que les mostré por ahí, que ya no sé ni dónde puse, donde están las secuencias de triángulos. Ah, lo puse por acá. Aquí ya tenemos el Dalet en su lugar. Entonces Es Aleph, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. En el centro del primer triángulo. Entonces es el resultado de la acción de las tres fuerzas anteriores. Tras la acción de Gimel, la vida se ha modificado y Dalet refleja el resultado de esa modificación. Cuando cambia nuestra situación en el mundo, también cambian nuestras perspectivas de acción hacia el futuro. De modo que el Dalet, que es reflejo de esa situación, es al mismo tiempo un resultado, el resultado final del triángulo 1 y el portador de nuevos gérmenes. ¿Qué quiere decir portador de nuevos gérmenes? Pues se va a convertir en Yod del siguiente triángulo. Eso es lo que quieren decir. Entonces, por ejemplo, como dicen, es como la fruta, que es el producto elaborado terminal del árbol, pero al mismo tiempo contiene la semilla de frutos futuros. Entonces, el Séfira que representa a Dalet es Gesed, el número 4, que es el centro de la abundancia paradisíaca. Cuando llega a ese estadio, el ser humano toma conciencia de su obra y de sus poderes, porque ve el fruto tangible de su actuación inconsciente. Gesed Dalet representa el inicio de un nuevo ciclo, el segundo, y por lo tanto, en esta letra, igual que en el Séfira, están las virtudes ígneas de Keter, porque es la primera letra de un nuevo ciclo, y las virtudes acuosas de Jochma, por formar parte del segundo ciclo. Agua y fuego combinados dan esa abundancia y plenitud que representa el Dalet. El agua apaga el fuego evapora el agua, pero cuando se juntan el agua y el calor son altamente productivos. Bueno, a nivel de elementos, el Dalet representa, es un punto de transición entre el fuego y el agua, porque el primer triángulo es de fuego y el segundo es de agua.
entre el ciclo que termina y el nuevo ciclo que empieza. Si nos referimos a los fenómenos naturales, Dalet sería el agua del cielo, las aguas dulces de que tanto hablan los cabalistas. Aquí Santa Teresa, que era una mujer que procedía de una familia judía, de judíos conversos, seguramente conoce muy bien esta descripción. Y entonces nos dice algo muy interesante. Dice que cuando entramos en profunda meditación, hay dos fuentes. Y dice, hay dos aguas en general. Si el agua viene entubada por cañerías, entonces hace mucho ruido. Es así como muy agitada. En cambio, si aparece de un manantial y va formando pequeños lagos, es muy serena. Y dice, cuando nuestros resultados son producto de nuestra acción, de nuestra mente, de nuestro trabajo, son como el agua de cañería, hacen mucho ruido y nos entusiasman mucho. Pero cuando es agua profunda, brota del manantial que es Dios, lo que nos produce es precisamente paz, serenidad. Estaremos en un estado ideal de serenidad. ¿Cuándo son de aquí? Cuando las de manantial. Hay las de cañería y las de manantial. Entonces sí, son aguas distintas. Son aguas en que las cosas se van a dar de esa manera. Bueno, entonces esta figura que usa ella es interesante porque dice, esas aguas de manantial dan quietud y suavidad en lo más profundo de nuestro ser, y paz, quietud y suavidad son las tres palabras que usa. Estas aguas pues son aguas específicas. Este es el agua de la lluvia que los cabalistas llaman las aguas dulces. Entonces, están en las nubes antes de precipitarse bajo la acción de Jaf. En el ciclo zodiacal, Dalet corresponde a la transición de Sagitario a Cáncer. ¿Por qué? Cáncer es la primera agua. Es primera letra, primera signo del ciclo del agua. Y en el orden planetario, Dalet corresponde a Júpiter, tercero de los planetas emanados de la nebulosa central. Es decir, el primero es Urano, viniendo de afuera para adentro, el segundo es Saturno y el tercero es Júpiter. En el tarot, el Dalet aparece bajo la imagen del emperador, que está sentado, es decir, en posición estable. Indica un poder que emana de la voluntad, que desde muy antiguo se considera un atributo femenino. No piensen solo en los judíos. Los romanos eran iguales. Decían que la virtud, que usa la palabra vir, que quiere decir hombre, es propia de los hombres, que se dominan a sí mismos, porque las mujeres no. Eso decían los romanos. Y todos sabemos que eran machistas, así es que no nos extraña. Bueno, entonces está en posición estable, indica un poder que emana de la voluntad. Con el emperador queda cubierta la etapa de los propósitos, correspondiente al mundo de las emanaciones. Bueno, la siguiente letra es la letra Jaf. Aquí le ponen con KH por la razón que ya les expliqué. Necesita una KH. Jaf.
Esa Jaf se pronuncia Kaf o Jaf, según tenga puntito o no tenga puntito. Aquí en donde lo estoy viendo no tiene puntito y por lo tanto es Jaf. Pero si tuviera puntito sería Kaf. Este es un asunto muy complicado, son las letras dobles. Bueno, esa undécima letra fuerza es el Kaf. Si el Yod representa la interiorización del pensamiento divino en el ser humano, Kaf corresponde a la etapa de exteriorización de ese pensamiento. Entonces son funciones semejantes a las de Gimel, que también era exteriorización, y después algo que vamos a ver que es el Zain en sus elementos respectivos, o sea, realiza funciones Baf. El Kaf realiza funciones Baf. Eso es la explicación de los triangulitos de Yod, He, Baf, He. Es un poco enredado. Yo he estado fabricando la tabla con esto, pero cada vez que encuentro un nuevo elemento tengo que rehacer la tabla y me ha llevado un tiempo infinito. Yo creo que a los judíos, estos que están de ociosos, que son los Hasidim, que no trabajan sino que los mantienen, deben estar así, porque tienen que pensar en estas cosas todo el tiempo y andan inventando complicaciones. ¿En cuál vamos aquí? En Jaf. ¿Esta? Esa, sí. Ah, es que es... O Kaf también. Puede ser con K o con J. Pero no es EI, ahí. H-E-I. No, estamos aquí. ¿En cuál? Aquí. Ok. Bueno. Entonces, dijimos al hablar de Bet que constituía la primera interiorización de la esencia divina. El Kaf en este nuevo ciclo es la puerta natural de salida de esta esencia. Desde el Bet se brinca hasta el Kaf. Uh-huh. Esto los cuadritos lo van a explicar porque así es muy difícil verlo. Uh-huh. Entonces tenemos que hacer todos los cuadritos que nos lleven de la mano. Okay. O sea, el Bet realiza funciones de G y el Kaf, que está debajo, es un Baf de ese G. Yod, G, Baf, G. Entonces el primer G, el Bet hace funciones de G y el Kaf hace funciones de Baf. Esto es latosísimo de entender. Por eso estoy haciendo los cuadritos para poder explicarles mejor. Uh-huh. Y que ustedes ya lo tengan trazado y que nada más vean el cuadrito y sepan de qué se trata. Sí. Bueno, esto hace que las energías primordiales que estaban encerradas en Bet solo pueden ser sacadas consecuentemente por el ser humano a través de Jaf o de Kaf, porque en la exteriorización que se produce en el Gimel, el hombre es instrumento inconsciente, solo herramienta en manos de la divinidad, y en el Kaf ya es un instrumento consciente. Entonces la pregunta es, ¿por qué se saltan las letras? Uh-huh. Porque es una pregunta que casi me acaba de hacer Rosy, porque estamos hablando de las letras dobles y se ponen en orden. Cuando hablemos de las letras simples, otra vez empezamos Desde arriba. con la primera que salga y luego las que van debajo en su orden. Uh-huh. Y esto es un problemón porque nos altera todo el sistema. Sí. Es enredado como él solo. Pero bueno, nadie esperaría que los judíos fueran sencillos. Uh-huh. Yo creo que por eso son tan listos, porque tienen que aprenderse estas cosas y entonces la mente les crece. Aparte de que yo afirmo que la mayor parte de premios Nobel son de judíos,
porque la mayor parte de los judíos utilizan los conocimientos cabalísticos para sus investigaciones. Entonces, pues tienen 2000 años de investigación, claro que no les falla. Porque siempre es posible encontrar atrás de cualquier descubrimiento de estos algún concepto cabalístico. Es sorprendente, pero lo hay. Por ejemplo, las series infinitas de Cantor están ligadas con el Aleph, y muy bien ligadas, y con una serie de círculos concéntricos, de los cuales el más central es el Aleph y todos los demás son los mundos de manifestación. Bueno. Ya aquí vamos. Bet, Gmail, dale, Hub, y luego Pet. Eso es. Sí. Ahora sí ya lo viste. Sí, esas son las Es que ya dobles, teníamos ¿no? una secuencia de las madres, las dobles y las simples. Y yo iba a ver, pero si estamos Entonces, aquí, si lo ves acá, no le agarras. Es que es una locura de estos judíos. Sí. Bueno, pero ya les vamos entendiendo. Es cosa nada más de paciencia. Bueno, sí. O sea que mientras Gimel exteriorizaba una cosa, que era, digamos, el propósito, Haf ya exterioriza algo de la forma. Es la tercera fase del aire. ¿Cuál es la primera fase del aire? Géminis. La segunda, Libra. La tercera, Acuario. Entonces, Haf, aquí, por ejemplo, dice, representa a Géminis. ¿Por qué? Porque toma como primera fase del aire a Libra, y entonces resulta que Géminis es la tercera si empezamos por Libra. ¿Por qué? Bueno, porque se saltó de lo que teníamos antes para allá. Esto es una locura de estas personas, porque se brinca del agua. Habíamos visto Cáncer, ¿se acuerdan? Ajá. Bueno, entonces el siguiente signo o el signo posterior a Cáncer que sea aire es Libra, y lo toma como el primero de Libra, el segundo es Acuario y el tercero es Géminis, y por eso se lo pone aquí. Bueno, entonces ese razonamiento es así. En astrología, el tercero es Acuario, pero en el tarot y en el judaísmo, la tercera es Géminis. Uno se puede volver loco con esto, porque hay que brincarse de una cosa a la otra y no saber las combinaciones, Mario. ¿Cómo? Solo es de saber combinaciones, las combinaciones como eso es lo que estoy tratando de dejar. Vamos a ver, perdón un momento. No te preocupes. Es aquí Alfonso, que él sí viene. Bueno. Está bien. Luego, es que me mandaron varias cosas. Ya me va a entrar a mí también. Pero una cantidad de cosas que me mandan que me asustan. Además tengo a una alumna que es tremendamente católica y todo el tiempo me manda los discursos de María Visión. ¿Y qué le da a ella? Sí, es tan católica. Moradas de Santa Teresa. Dice, déjate traspasar por el amor. Transverberación de Santa Teresa. Eso es lo que me manda. Y siempre así como que yo, ¿y esto qué es? Pero bueno, pues está bien. Y luego, también Luis contesta que él estará presente en la clase. Yo supongo que van a venir también los demás, pero nunca se sabe. Entonces tengo que estar muy al pendiente, porque hay que hacer los chilaquiles, pero si llegan con tamales, se quedan los chilaquiles. Pues no hagan y nada. Si llegan con otras cosas, pues no. Y si no hago, luego no llega nadie con nada y no hay nada.
Es un verdadero enredo. Bueno, Oye, diles que te avisen, nomás para saber ¿verdad? si sí o Pero si no. Entonces ¿cómo se le puede llamar? El cuadro. ¿Este? No, allá, el que está allá. El Este. cuadro, ajá. Esos son los 4. Esos son los 4 mundos, los 4 árboles. Ok. El de abajo es el de Asiá, el siguiente es el de Yetzirah, el de más arriba es el de Briah y el de hasta arriba es Asilut. Y sobre ese hay uno invisible que se llama Adam Kadmon. Ujú. ¿Y también está con estos? Sí, claro. Ok. Es el que decíamos reyes, reinas, caballos y sotas. Sí, es un sistema de enredos. Sí. Por eso al final de esto siempre habría que decir, si las cosas están lo suficientemente enredadas, ya podemos terminar. Lo bueno que aquí no hay examen. No, chica, porque es una locura. Bueno, pero yo espero que cuando termine los cuadros, que yo no sé cómo hacer cuadros de varias dimensiones, a lo mejor hago muchos separados y luego hay que andar Los vas pasando de uno al juntando. otro, es donde vamos a ver esto. Que Entonces, todo llega a lo mismo. sí. ¿Qué recibe de Géminis? Su fuerza diseminadora. ¿Por qué? Porque Géminis es un signo doble y se mueve muchísimo. Y en el orden sefirótico, el Jaf corresponde a Jokma en el segundo ciclo, el ciclo de las creaciones. Entonces, el primer ciclo de 9 letras está regido por Keter, se han de acordar de ese. Y el segundo ciclo de 9 letras está regido por Jokma. Y el tercer ciclo está regido por Binah, ¿sí se acuerdan? Las 21 letras o las 22 letras tienen unas primeras 9, cuyo regente es Keter. Luego unas segundas, y así. Un segundo conjunto de 9, cuyo regente es Jokma, y un tercer conjunto, que son 3 o 4, que es Binah. La primera serie está de Keter, la segunda de Jokma. Nada más nos meten en Está sí. Sí. Para abajo, ¿verdad? Esa es la ventaja de los cuadritos que vamos haciendo, porque entonces ya los podemos ubicar. Bueno, en el segundo ciclo, que es el de creaciones, regido por Jokma, igual que el primero es por Keter. Esa doble presencia de Jokma en el Kaf, hace que el amor divino se exprese en esta letra de una manera muy fuerte. Va acompañado de la exteriorización del pensamiento por parte del ser humano. ¿Qué es lo que exterioriza? El amor de Dios, que magnifica todas las cosas y que les da sentido y trascendencia. Bueno, ¿qué es lo que exterioriza? Porque cuando decimos el amor de Dios ya nos damos por satisfechos. No, ya dijimos antes que el amor de Dios está relacionado con su intención de manifestación para la perfección y el desarrollo. Entonces, cada vez que hablemos de amor nos debemos acordar que se trata de una fuerza de cohesión por un lado, pero también de esa condición de Dios con el ser humano, porque lo que dicen los judíos es que así como el ser humano ama a Dios, Dios lo ama a él. O sea, Dios es el origen de la luz y el ser humano es la expresión de la luz. Y por lo tanto, eso le encanta a Dios. Esa es la razón de que se diga que se hable del enamoramiento de Keter con Malhut. Bueno, entonces, esa exteriorización, ¿qué es lo que hace? Les da sentido y trascendencia a las cosas, porque entonces yo digo, me doy cuenta de que estoy aquí para cumplir la evolución del espíritu, eso que les leí hace rato. Y también, porque eso es trascendente, va a un objetivo muy superior. Mi acción en el mundo no termina conmigo. ¿Qué hubo?
Mi acción en el mundo Liz, no termina ¿tienes conmigo, algo? termina con la trascendencia de lo que hago. Ujú. Entonces no es tan sencillo como parece. Yo creo que con estas páginas que estoy leyéndoles, voy a hacer después un libro de 400 páginas con las explicaciones. Pero sí ayuda mucho Esa guía. Sí, Sí ayuda. Da como mucha explicación, muy Sí, concisa. muy compacta, Sí, pero sí es necesario explicar por qué y cómo y todo lo claro, demás. claro. Es verdaderamente súper compacta. Bueno, en el tarot, Jaf es la lámina 11, que es esa mujer que tranquilamente abre la boca de la fiera que está sentado a sus pies. La fuerza. Es la fuerza. Entonces, algunos creen que porque hay un león, la carta debe ser de león, pero no, el león pertenece a Binah. Es el león de Binah que se hace, que se domina en Kaf. Entonces no va relacionada con el signo de Leo, porque Kaf es la puerta de salida de las energías encerradas en Bet. Y en esta carta, la fuerza moral y la fuerza mental se juntan para transformar el mundo. No están en estado de potencia. Y por eso ocupa la fuerza el lugar 11 y no el lugar 8. Pero hay quien no lo comprende así y sale con la otra historia de que tiene que estar en Leo, y entonces por eso es la confusión de que mandan la carta 11 al lugar 8 y la carta 8 al lugar 11 y no hay forma de entenderse. Es lo que te estaba preguntando al principio, ¿verdad? Así es, sí, al principio. Aunque tenga un león, no es la carta de Leo, porque Leo sale de Beit. Esto es importantísimo. Bueno, entonces, la 17ª letra se llama Fei. Es una letra muy complicada. Sí. Bueno, todas esas letras dobles son un enredo, ya lo saben. Entonces la letra Fei se llama Pei, Fei, se llama 2 veces Fei y una vez Pei. Se llama Pei cuando tiene un puntito. Como esta no tiene puntito, pues ha de ser Fei. Y cuando es final también se llama Fei. Pero son 3 signos distintos. Entonces es con puntito y sin puntito. Bueno, el Fei está libre de toda dependencia zodiacal. Es una creación solamente sefirótica. O sea, en la tabla de las letras vemos que Fei se sitúa debajo del Het, y este representa la inspiración porque une la plenitud de los sentimientos con un pensamiento que se está formando. Si el Het es la inspiración del Pei, es la inspiración, el Pei es el soporte material con el que se manifiesta, es decir, es la palabra. El soporte con el que se manifiesta la inspiración, la palabra. El Pei es el verbo creador a nivel humano. En el ciclo sefirótico corresponde a Jod en su segunda vuelta. Y si en el primero Jod Mercurio comunicaba al Het sus cualidades negativas, como G, que es del mundo cabalístico de formación, en este segundo ciclo le comunica las cualidades Vav. El P o el Pei es el Vav de Jod.
Este enredo se resuelve con el cuadrito porque está enredadísimo. Y participa en la revisión del universo. O sea, no solo hace una crítica sobre el funcionamiento de las cosas, sino utiliza las palabras para cambiarlas. Es pues un declarador, un proclamador. Cuando el ángel Gabriel se presenta ante Mahoma, le dice, tú vas a ser el proclamador, y Mahoma le dice, no, yo no soy proclamador, además soy tartamudo y además soy ignorante, y el otro dice, tú vas a ser el proclamador. Bueno, él va a ser el pey. Esto está representado por la lámina 17, que es la lámina que presenta a esa mujer que está arrodillada, vaciando sus jarras en el agua. Se llama la estrella. Entonces, hasta la letra 16, esas fuerzas se expresan en un estado de energía que va desde Alet y se va degradando hasta el Samek y retorna a su estado primordial con el Ain. A partir de esa lámina 17, las fuerzas van a expresar una cualidad, una facultad de ser. Y todavía nos faltan 2 letras dobles, el Reish y el Tau. Pero hemos llegado a las 7:30. Seguimos en la próxima clase con Reish y Tau, ¿verdad? Sí. Yo déjenme anotarlo porque no se me olvida. Reish y Tau. La próxima clase que vamos a tener va a ser en septiembre, si no me equivoco. Sí. Hoy es el día 26. 27. 17. No, va a ser 4 de Va a ser septiembre. 3 de septiembre. Bueno, empezar con Reish. 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 Mario, de Pei, no me dijiste qué planeta es. Está fuera del zodíaco. Entonces nos veríamos a las, quiero ver, A las 8. 8, sí. Ahorita voy a hacer el caldo de los chilaquiles. Bueno, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. veo a las 8. Sí. Se supone que deben llegar a las 8. A veces es pura ilusión, Óptica. porque llegan a las 9 o a las 9:30 o como el día que se enfermó Alfonso. Agradezco, sí. En el caso de Alfonso estamos hablando de en casa del herrero asadón de palo. ¿Por qué? Ese que vende el cloro. Alfonso es el que fabrica el dióxido de cloro. Entonces se le acabó por andarlo repartiendo. Se enfermó. ¿Y se enfermó? Sí. Y No. dejó de tomar una semana y anduvo con amigos y se fue a ver la luna, que quién sabe qué. Y al día siguiente del jueves que vino estaba enfermo. No me digas. Lo bueno es que que puede hacer el dióxido, porque se le había acabado, y puede curarse, pero se enfermó. Entonces dejó de venir 3 semanas. La ley de Morse. Justo cuando de. Yo lo recuerdo. Justo el jueves siguiente, no, fíjate que no es esa clase. Justo el jueves siguiente, nos enteramos porque no llegó. Pero, háganme favor, en casa del herrero. Sí. Yo por eso me tomo mis gotitas todos los días. Por eso lo resortió. Ya se nota que tomo, porque miren, ya bajó. Él dice que alcanza para 300 días, puede ser, pero yo creo que no me va a llegar ni a 200. Pero ¿Lo bueno, tomas una vez al día? 2 veces al día. Dos. Ahorita vi uno de mis hermanos, traía su botellita. Dióxido también. Lo abrí.
El problema de la botellita Es que es se que se evapora. escapa, sí. Claro, pero pues, ideas, cabrón. Mientras tengan la fe. Sí, eso es lo que pensamos, güey. Su fe le ayuda. No, y además hay otra cosa muy importante. Esto es lo que descubrió el doctor Benveniste. Cuando pones en agua un principio activo, el agua toma la forma y tiene poder curativo. Es como que le eches algo al agua y el agua se convierte en eso. Toma su Tu estructura. Sí. emoción. Tu emoción te hace hacer Eso lo descubrió Benveniste, que era experto en, ¿cómo se llaman estos? Los que evitan la alergia, los que curan las alergias. Homeópatas. alergiólogo. Él era alergiólogo, sí, pero los productos se llaman antihistamínicos. Antihistamínico. Entonces, él lo descubrió con los antihistamínicos porque un ayudante de él de pronto disolvió 10 veces más el producto y de todas maneras seguía teniendo efecto. Oye, ¿eso aplica entonces también en la homeopatía? Pues sí. El principio general es que el agua, como descubrió el japonés, toma la forma de lo que tú le pones. Y entonces también la persona que produce esa sustancia disuelta tiene que tener la convicción, Claro. porque si no el agua no responde. Mario, entonces si el agua toma la forma de lo que es un poquito también como la física cuántica, que Pues el sí. universo está tomando la forma de lo que La interpretación que tú le das. visto. Es lo que dice la autora de este libro, que las palabras también crean la realidad. Eso ya lo sabíamos, de los decretos. Las palabras son decretos y se cumplen o tienden a cumplirse si se dicen con convicción. Estamos en el Gimel. O sea, el Gimel es la interiorización que se expresa. Y luego llegamos hasta el Jaf en palabras. Sí, O sea, es que todo está, y sí, todo está toda la relacionado. combinación. No sé hacer las letras, las voy a buscar y ya luego las voy a... Son bien difíciles, pero si uno pone letras hebreas en el internet, Ajá, ahí aparece. sale el montón de cuadritos de letras hebreas y ninguna se parece a la otra. Esa es la gran ventaja, porque cada quien la hace como se le pega la gana. Entonces todo esto se llama portadores de semillas. Unos son portadores de semilla y otros no. Y no se le puede llamar... ¿no tiene algún nombre todo esto? No, No tiene. no tiene. No, los portadores de semillas son 4. Y esos nomás las traen. ¿Qué es el triángulo? Traen las semillas. No, son las letras. Ah, ok. Traen las semillas. Y hay otros que entregan las semillas, que las siembran, vamos a decir. Son los dadores de semillas. Pero es un lío. Y a estos le puse portadores de semillas a los anaranjaditos para que se viera. Ahora tengo que ponerle otro ¿Y están colorcito. alineados? No. ¿Cómo? ¿Están alineados? No, No. Están uno acá, uno acá. son uno lo que se acá. les pega la gana. Y luego van las letras separadas, mira, sa, me, sa, y, yi, me, Es que ya van dos, da, ¿no? let. Gimel, sí. No, bueno, es que yo como las escribes como te las dice, yo creí que eran una sola palabra, alef, alef, Es da. Aleph. Ajá, o sea, guión, Ah, ok. Sa, Sa- ok. solo esta también, resh, no, complicado, amores. Muy bien. Después de la picoteada. 8:30. ¿Qué tres cosas? Sí. Aparte,